Salvo solo por fe en Jesucristo. Hechos capítulo 15, que es el pasaje que hemos leído, los primeros 5 versículos. La expresión paulina en 2 Corintios capítulo 7 versículo 5 dice: de afuera conflictos, de dentro temores. Esa pareciera ser la realidad de los creyentes a través de los siglos. De fuera, conflicto. De dentro, temores. Y si consideramos las palabras de Jesús en Mateo 10:16, no puede ser menos, porque Él ahí dijo: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. La sabiduría de este mundo nos dirá que este actuar no es inteligente. O sea, ¿cómo vas a enviar a ovejas en medio de lobos? No es inteligente, dirá la sabiduría popular. Porque ellos confían en sí mismos, en sus fuerzas y capacidades. O como lo dijo David en el Salmo 20, los versículos 7 y 8, dice David: estos confían en carros, aquellos en caballos. Era el poder militar de la época, ¿no? Confían en carros y en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Con esta confianza es que Jesús puede decirle a sus discípulos en el mismo pasaje de Mateo 10, por ejemplo en el versículo 19 les dice: no os preocupéis. En el versículo 26 les dice: así que no los temáis. Notemos que antes le ha dicho: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Pero en el versículo 19 le dice: no os preocupéis. Versículo 26: así que no los temáis. Versículo 28: y no temáis. Versículo 31: así que no temáis. No temáis. Todas estas expresiones de confianza en Dios no es para que seamos temerarios. Después de todo, sigue vigente la advertencia de Jesús en Mateo 10:17: guardaos de los hombres. Cuidado. No dice, el texto no dice: guardaos de los hombres malos, o guardaos de los hombres impíos. Tampoco dice: guardaos de los hombres hipócritas, o guardaos de los hombres, guardaos de los falsos hermanos. No dice esto. Dice: guardaos de los hombres. Y esto pudiera incluir a hombres buenos, a hombres piadosos, a hombres sinceros, pero equivocados. Y si todo esto no te resulta inquietante, mira la advertencia de Jesús en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas. ¿Porque están allá? No, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En la misma línea se pronuncia Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 1. Dice él a la iglesia: habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O el apóstol Judas en el versículo 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces no solamente tenemos falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos profetas, sino que también tenemos que se introducen hombres impíos. Pero además de eso, tenemos de que nosotros mismos inclusive
podemos ser desviados por el error. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, este es el contexto de Hechos capítulo 15. La intromisión intencionada de doctrina errónea por parte de hermanos sinceros pero equivocados, y por, era que no, convencidos creyentes que alegaban tener iluminaciones especial y se jactaban de no depender de autoridad apostólica alguna. Esto no estaban ni ahí con los apóstoles, diríamos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tenían una revelación especial de Dios. Dios le hablaba a ellos. ¿Se entiende? Y así iban con esta enseñanza. Este grupo se dejaba guiar por su particular visión de la revelación, mas no por la iluminación del Espíritu Santo. Por lo tanto, movidos por sus deseos y sin que nadie los mandara, ellos viajaron a propagar su error. Podrían haber enviado cartas, ¿cierto? Como lo hicieron, por ejemplo, a los tesalonicenses. A los tesalonicenses le enviaron cartas como que eran de los apóstoles. Según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Como lo hicieron, ¿cierto?, a los tesalonicenses, y algunos lo hacen también hoy día, mostrando así la falta de temor, la abundancia de soberbia y necedad a granel. Pero ellos, seguros de sus creencias y de hallarse en lo correcto, persistieron en la propagación de sus ideas erróneas. Versículo 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ya nos estábamos acostumbrando a que la oposición al mensaje del Evangelio predicado por los apóstoles viniera de las filas del judaísmo. Algunos, por ejemplo, como Simón el Mago en el capítulo 8, o como Bar Jesús en Hechos capítulo 13, provenían del judaísmo apóstata. Estos hombres, con sus artes mágicas, estaban sumergidos en las tinieblas del ocultismo, y era natural que se opusieran a la luz del Evangelio. Era natural que ellos se opusieran. Pero otros eran judíos ortodoxos, y nos dice incluso el texto que había mujeres piadosas y distinguidas que, llevadas por celos carnales y olvidando la ley de Dios, o más bien dejándola de lado, se opusieron, persiguieron y expulsaron a los mensajeros de las buenas nuevas. Esa es la oposición que habíamos visto hasta aquí. Pero este no es el caso. No es el caso aquí en Hechos 15. El origen de la oposición aquí cambió. Seguirá habiendo oposición del judaísmo, pero a partir de aquí también veremos oposición dentro de la comunidad cristiana. Esto resulta un tanto chocante, sobre todo para quienes hemos abrazado en alguna oportunidad, hemos abrazado el mito, la leyenda de una iglesia primitiva pura, libre de errores y escándalos, una iglesia que, por contar con la presencia apostólica, se veía libre de controversias, de hambre de poder, de sectarismos y de mezquindades. Claro que quien todavía piensa así es que o no ha leído los Hechos ni las epístolas, o si lo ha leído no ha entendido el mensaje, y tampoco ha entendido nada de la naturaleza del hombre caído, naturaleza que lo acompaña hasta la muerte, la lleva a cuesta. A pesar de que en algunos casos, algunos de estos son creyentes, han sido redimidos. Aquí tenemos entonces a unos hermanos que venían de Judea. De Judea.
Habían viajado más de 500 kilómetros, recordemos, 2 milenios atrás. Más de 500 kilómetros. Habían cruzado de sur a norte toda Fenicia, que es el actual Líbano. Sí, se habían adentrado en Siria, ahí estaba Antioquía. Ellos cruzaron ríos y montañas, anduvieron por caminos polvorientos y peligrosos durante más de 2 semanas. ¿Para qué tanto esfuerzo? Bueno, para enseñar su particular entendimiento del Evangelio. ¿En qué consistía? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Cómo? ¿Qué quieren decir, hermano, de haberse levantado ahí Pablo y Bernabé? ¿Qué quieren decir? Que la salvación no es solo por fe, que hay que agregar las obras para recibir el perdón de Dios. ¿Ya no basta entonces el arrepentimiento y la fe en Jesucristo? Deben haber argumentado. ¿Recuerdan a Cornelio? Él era un centurión romano. Él creyó, recibió el Espíritu Santo. Y es más, porque luego que Pedro les informara, los líderes y la iglesia en Jerusalén, en lugar de oponerse o presentar objeciones, glorificaron a Dios. Eso lo dice el capítulo 11, versículo 18. La iglesia de Jerusalén, luego de escuchar cómo es que también había llegado la bendición del Evangelio y la salvación a estos gentiles, ellos glorificaron a Dios. No se opusieron, no levantaron objeciones. Y esto entonces, con esta manera de enseñar, ¿qué es lo que estaban diciendo? Entonces Cornelio no es salvo, no es salva su familia. ¿Se fija? O podrían haber argumentado, ¿recuerdan a los misioneros anónimos que comienzan a presentar el Evangelio a los griegos a partir de ahí del capítulo 11? Ellos también creyeron. Y la iglesia en Jerusalén oyó esto, que habían algunos gentiles que se habían convertido. Entonces enviaron a Bernabé, que mira, anda allá, porque hay algunos gentiles que se han convertido, queremos saber cómo es esto. ¿Será lo mismo de Cornelio? Entonces enviaron a Bernabé. Y nos dice, versículo 23 del capítulo 11, que Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Él vio que era Dios el que estaba obrando. Ahora se regocijó ¿de qué? ¿Acaso estos tampoco son salvos? Y todos los que vinieron o se unieron después, por ejemplo, los gentiles del capítulo 14, versículo 1, ahí encontramos que una gran multitud de gentiles también obedece a la fe. ¿Acaso Dios no abrió la puerta del Evangelio a los gentiles, como dice el versículo 27 del capítulo 14? Entonces estos tampoco son salvos. La discusión y contienda no pequeña con ellos, que es lo que nos dice el texto, difiere mucho de los afanes de paz en muchos corazones hoy. Note la expresión: discusión, contienda, no pequeña, no pequeña. Es cierto que el siervo del Señor no debe ser contencioso, pero tampoco debe ser acomodaticio. Él debe corregir, aunque esto atraiga las iras de algunos y la incomprensión de otros. Es buena la paz, pero nunca a costa de la verdad. Es bueno el orden, pero nunca a costa de la vida. Esa paz y orden por la que algunos abogan es la paz de los cementerios, el orden de las tumbas. No queremos eso. El revuelo que causó esta enseñanza fue no menor. Recordemos que esta situación surgió en una iglesia establecida, una iglesia con ancianos, con pastores y maestros, entre los cuales estaban Pablo y Bernabé, nos dice el capítulo 13, versículo 1. Era una iglesia madura, una iglesia misionera, una iglesia generosa. Pero aún así, ninguna de estas buenas características le libró de la discusión y de la controversia.
Me pregunto ahora, ¿qué habría hecho yo? ¿A quién hubiera seguido? ¿Me habría apartado de la iglesia porque quisiera yo tener tranquilidad para mí y mi familia? No voy a ir ahí, miren las discusiones, no me gustan las discusiones. ¿Habría hecho eso? ¿Habría dejado solo a mis pastores a merced de este grupo? ¿Qué habría hecho? Gracias a Dios, hermano, yo no estaba ahí. Porque la verdad, no sé para dónde me habría inclinado. A lo mejor hubiera elegido lo que muchos eligen hoy día: la comodidad, el no ser molestado. Esta era una iglesia madura. Y aunque los recién llegados venían de la misma Judea, ellos, la iglesia, apoyó a sus pastores y los envió a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, nos dice el versículo 2. Cuando ocurrió esto que estamos narrando aquí, o esto que narra Lucas más bien en Hechos 15, cuando ocurrió, ya Pablo había escrito su epístola a los Gálatas, es decir, su carta a los hermanos en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra y Derbe. Usted puede encontrar este viaje de Pablo en los capítulos 11 y 12. Ya había pasado por ahí. Ya le había escrito Pablo a estos hermanos. Allí en Gálatas capítulo 2, los versículos 11 al 16, encontramos información adicional. Por ejemplo, note lo siguiente. El capítulo 15, versículo 1 de Hechos, dice: algunos que venían de Judea. Eso se corresponde con Gálatas 2:12. Vinieron algunos de parte de Jacobo. Así, ellos argumentaban que venían de parte de Jacobo. ¿De dónde vienen ustedes, hermanos? Miren, nosotros venimos de Judea, venimos de parte de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Jacobo no era más ni menos que el hermano del Señor. Era toda una autoridad. Entonces, si usted escucha eso, estos hermanos no traen la papa misma, ¿no? Pero resulta que ellos venían con una enseñanza errónea. Y además Jacobo no lo había enviado, porque él dice en el versículo 24 del capítulo 15 de Hechos, él niega haberlo hecho. Dice: nosotros no lo hemos mandado. Pero ellos decían: venimos de parte de Jacobo. Es lo que nos dice Pablo ahí en Gálatas 2. Pero esto no es todo, porque Pablo nos informa que Pedro contemporizó con este nuevo grupo que llegó. Lo encontramos ahí en Gálatas 2. Y hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de estos judíos. Mire, Pablo y Bernabé, que era el compañero de Pablo, se unió ahora a este grupo. Ellos, Pedro, Bernabé y el resto, no se habían detenido a pensar en las consecuencias de la acción que estaban tomando, pues estaban aceptando la premisa judía de que la fe en Jesús no bastaba, que no era suficiente para salvación, que debían agregar a la fe la circuncisión, y a la circuncisión el cumplimiento de la ley. En otras palabras, el sacrificio de Cristo no bastaba, había que añadirle algo. Moisés debía completar lo que hizo Jesús. Si esto es así, la muerte y resurrección de Cristo no es suficiente para salvarnos. Si esto es así, entonces solo en parte somos salvos por gracia y en parte somos salvos por obras. Y por nuestro, por supuesto, comportamiento religioso. Pero esto no es cristianismo. Este no es el Evangelio. Este es legalismo. Es salvación por obras. Es otro evangelio. O como lo dirá Pablo a los Gálatas, es un evangelio maldito.
¿Terminó esta controversia en el siglo I? Porque esto es del primer siglo. ¿Terminó esa controversia en ese primer siglo? No. Esta controversia continúa hasta hoy. Por supuesto, hermanos, nadie quiere imponer hoy día la circuncisión. Pero se escucha por aquí y por allá un evangelio al que no les basta la fe en Jesucristo. Por ejemplo, ¿qué de aquellos que sostienen la regeneración bautismal? ¿O aquellos que creen que el bautismo es necesario para ser salvo? Recuerdo cómo luego de años de creyente, yo entendí que debía obedecer este mandato del Señor. Y yo tardé años en entenderlo porque me crié en una denominación donde se bautizaban niños. Pero un día lo entendí y obedecí. Luego de ser bautizado, el mismo día que yo me bauticé, un hermano me abrazó, pero muy contento, muy alegre. Él me abraza y me dice: ahora sí que es mi hermano. Y yo quedé de una pieza porque nos conocíamos de tiempo, él me conocía y me trataba con afecto, pero dejó demostrado ahí que él no me consideraba su hermano. Ahora sí que es mi hermano. Para él y para muchos creyentes, a la fe en Cristo había que añadirle el bautismo. Otros, a la fe sencilla en el Señor Jesucristo, evidenciada en una vida de arrepentimiento, le añaden el comportamiento moral. Y entiéndeme bien aquí. No estoy diciendo que el comportamiento moral no importa. No. Debes dudar de tu supuesta salvación si eres sinvergüenza, lengua larga, embustero, borracho o grosero. Ahí tienes que poner en duda, realmente no es como yo creo. Pero, hermanos, que tú no seas ninguna de estas cosas no te hace salvo. Nadie es salvo por portarse bien. Eres salvo solo por fe en Jesucristo. Quienes creen que el comportamiento es la base de su salvación, jamás tienen seguridad y viven en constante duda. ¿Por qué es esto? Porque si somos honestos con nosotros mismos, hay momentos que nos portamos bien y a lo mejor competimos con los ángeles en pulcritud, en rectitud y en comportamiento moral. Pero esos momentos deben ser una milésima de segundo cuando dormimos. Pero realmente debemos admitir, como Pablo en Romanos capítulo 7, encuentro esta ley, dice, que el mal está en mí. Entonces, la salvación no puede basarse en el comportamiento moral. También los hay que a la fe en Jesucristo le añaden las enseñanzas del apóstol Expedito Avaricioso. ¿Lo conoce? Al que le creen a pie juntillas todo lo que este charlatán dice y lo siguen con una devoción que compite con los ángeles. No les basta la fe en Jesucristo. No, es que tú no has leído el último libro de mi apóstol. Es que él tuvo ahí una visión de Dios, pues le trajo revelación. Es lo que necesitamos nosotros hoy día. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor respecto a añadirle a las Escrituras? Nos dice que el que tal hace no está bajo maldición. Eso es lo que están haciendo estas personas. Le están añadiendo a lo ya revelado. No tienen ningún sustento. Queridos hermanos, aunque algunos aspectos de la salvación son futuros, hay otros
que ya han tenido lugar. ¿Cuáles son futuros, por ejemplo? El apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses y a nosotros: por él seremos salvos de la ira. Ese es un aspecto futuro. Viene un día en el cual se derramará la ira de Dios sobre los hombres. Ese día nosotros no sufriremos eso. Es un aspecto futuro de nuestra salvación. Pero no todo es futuro. Hay cosas que son presentes. Por ejemplo, la justificación por la fe sola y el don de la vida eterna. De manera tal que el apóstol nos informa a quienes hemos depositado fe en Jesucristo. ¿Qué nos dice ahí en Efesios capítulo 2? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y recuerda, esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Don de Dios. Por medio de Jesucristo hemos sido liberados de la pena del pecado. Esto es la culpa. Estamos siendo salvados del poder del pecado. Ya el pecado no tiene poder ni autoridad sobre el creyente. Y también un día no lejano seremos libres de la presencia del pecado. Hoy día no estamos libres de la presencia del pecado. ¿Por qué? Lo dijimos recién. Pablo lo admite en Romanos 7. El pecado está en mí. Pero un día ya eso no lo diremos. Seremos libres de la presencia del pecado. Y esto solo por fe en Jesucristo. Solo por fe. Así que, hermanos, fuera con las añadiduras. Unámonos a los reformadores y al pueblo de Dios, esgrimiendo solo fe, solo por gracia, solo por Cristo, solo Escritura y solo a Dios la gloria. Puesto que si tú añades algo al sacrificio de Cristo, lo que sea, dejas de tener fe solo en Cristo y pasas a descansar también en lo que has añadido. Si este fuera el caso, solo en parte serías salvo por gracia, ya que también tendrías que atribuirlo a tu obra. Entonces ya no eres salvo solo por Cristo, y en tu mente enferma tendrías un corredentor, alguien que también es tu Salvador, inclusive tú mismo, porque oye, es Cristo sí, pero en mi comportamiento moral y yo me he esforzado por comportarme de manera estupenda y bien. Nadie puede decir nada de mí. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Contribuyo yo a mi salvación. Yo soy entonces un corredentor. Tendrías que atribuir esto como una obra tuya. Ya no eres solo salvo por Cristo. Y además de eso, tendrías que borrar algunos versículos, muchos. Por ejemplo ese, y en ningún otro hay salvación, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. No, porque eso no sería cierto. Porque tú tienes salvación también en lo otro. Si esto fuera el caso. Y como con este actuar no está basado en las Escrituras, tendrías que añadir también otra fuente de autoridad. Ya no te basta la Escritura. Necesitas otra cosa. Necesitas la Escritura y las visiones o revelaciones de fulano o de fulana, que las hay, y las hay a montones. Y si lograras la salvación de esta manera, en parte sería tu logro. Entonces ya no le darías solo a Dios la gloria. Y tú, criatura indigna, tendrías el descaro de atribuirte gloria. Mira qué aberraciones. Hermanos, librémonos, o líbrenos más bien Dios de este desvarío. ¿Acaso se puede endulzar la miel? ¿O podemos vestir de mejores colores el amanecer? ¿Podemos mejorar la fragancia de las flores o infundirle aliento de vida al que está muerto? Y si no podemos hacer estas cosas físicas con realidades que entendemos, ¿podremos meter nuestras torpes
ocupes manos en el diseño divino? ¿Verdad que no? Entonces, dejémonos de locuras y depositemos nuestra fe en Cristo y solo en Él. Porque lo mejor que tú puedes hacer por ti mismo, en lo cual eres un experto, tienes más que una maestría, eres un doctor en esto, es el pecar. Eso lo haces a la perfección. Solo Cristo puede salvar. Ni tú, ni nadie lo puede hacer. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo en Él hay salvación, hay libertad y vida plena. Él es el Redentor. En Él hay vida, paz y esperanza. Él es la fuente de todo gozo y alegría. Cristo es quien restaura los corazones rotos y con su mano amorosa extiende el bálsamo que suaviza las heridas. Él, Cristo, es quien cura la lepra del pecado. Él restaura las relaciones. Él da vista a los ciegos. Él libera a los oprimidos por el diablo. Él perdona pecados. ¿Lo oyes? Él perdona pecados. Solo Él, solo Cristo. Y es Él ahora quien te dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Este es el Salvador. No hay otro. ¿Entiendes entonces por qué Pablo y Bernabé levantaron la voz? Esto no fue algo inocente. Estaba en juego el verdadero evangelio. Por eso ellos se indignaron y se levantaron y plantaron oposición a estos hombres. Ah, que nosotros venimos de Jacobo. Me importa un cuesco quien los haya mandado. Conocemos a Jacobo y si él dijo eso está equivocado. Es que nosotros venimos de Judía. No me importa que hayan venido de donde vengan. Porque lo que yo creo, lo que acepto, lo que Dios ha revelado en su palabra. Y Dios me ha revelado que la salvación es solo por fe. No debo añadir cosas a lo que Dios ya ha establecido. Solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, solo Escritura y solo a Dios la gloria. Todo añadidura, hermanos, está bajo la maldición de Dios. Sea lo que sea, por muy excelso y sublime que los hombres lo consideren. Solo por fe y nada más. Aún me quedan algunos minutos y quiero aprovecharlo para tocar algo que no por tangencial en el texto es menos importante. Somos salvos solo por fe en Jesucristo. Sí. Pero la fe que salva nunca está sola. Es a los mismos Gálatas, en Gálatas capítulo 5, versículo 6, que Pablo les dirá que la fe obra por el amor. La fe obra. No hacemos obras para ser salvos. Obramos porque somos salvos. Hay una diferencia. Quiero llamar brevemente tu atención al versículo 3 de Hechos 15. Dice: ellos, pues, Pablo, Bernabé y los otros, ¿verdad?, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria. Encaminados aparece aquí y en 6 lugares más. En Romanos 15:24, en 1 Corintios 16, el versículo 6 y el versículo 11, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 16, en Tito capítulo 3, versículo 13, y en 3 de Juan versículo 6, porque 3 de Juan tiene un solo capítulo. Al consultar un diccionario griego, que fue en el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, o un diccionario en español, te dirá que la palabra significa
encaminar, indicar a alguien el camino a seguir o dirigir una cosa hacia un punto determinado. Y de hecho, algunas Biblias, en algunos de estos textos, nos dan esa impresión. Ahora, si bien las palabras son definidas por un diccionario, el significado real siempre depende del contexto en el cual la palabra se encuentra y del uso cotidiano. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que va a quedar claro. Aunque es en inglés, dice, todos conocemos la palabra gay. ¿Sí? ¿Alguien no la ha oído? Todos la hemos oído, ¿verdad? Cuando tú consultas un diccionario en inglés y buscas gay, te dirá que esta palabra significa alegre, feliz. Pero nosotros sabemos de sobra que ese no es ahora el significado de esta palabra, ¿verdad? En el diccionario tiene ese significado, pero ese no es el significado actual. Lo mismo pasa con muchas palabras, y en esta ocasión veremos esta. Una lectura de estos textos en nuestras Biblias te va a llevar a la dirección correcta. Cuando tú lees estos textos que te mencioné, los 6, te va a llegar a la dirección correcta. Son 7 con Hechos 15:3. En estos textos no se está hablando de compañía, tampoco de dirección, sino ¿de qué se habla? De ayuda económica para el viaje. Eso significa encaminar aquí. Una versión moderna lo capta muy bien al escribir encaminados por la iglesia como, mire cómo lo vierte, patrocinados por la iglesia. ¿Entendemos mejor eso? Patrocinado por alguien, tiene el patrocinio de alguien, sabemos a qué hace referencia, ¿verdad? Patrocinados por la iglesia. Pablo, cuando le escribe a los romanos o a los corintios, no les pide que le señalen el camino. Miren, hermano, yo voy a Roma y de ahí ustedes muéstrenme cómo hacer para llegar a España. No. Él no pedía que le muestren el camino. Tampoco le dijo, miren, hermano, cuando lleguen ustedes a Roma, acompáñenme ustedes a España. No, tampoco es la compañía. Él le dice, cuando llegue allá, ser encaminados por ustedes hasta España. ¿Está claro lo que Pablo quiere? Les pide ayuda económica, sustento para continuar el viaje. Lo mismo le pide a Tito respecto de Zenas y de Apolo. Ahí en Tito capítulo 3 le dice a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínanes, de modo que nada les falte. Queda más claro. Cuando leemos el texto de 3 de Juan, Juan alaba a Gayo porque presta un servicio de amor a los mensajeros del Evangelio y le pide que los encamine como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. ¿Le estaba pidiendo que los acompañara? No. El versículo 7 dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Aquí queda como más claro todavía. Ellos salieron, pero ellos no aceptaron nada de los gentiles. Por lo tanto, es menester que los creyentes lo apoyen en esto. Para Pablo, Juan y los apóstoles no era lícito aceptar de los gentiles para el sostenimiento de la obra. La obra de Dios debe ser sostenida por los hombres de Dios, por el pueblo de Dios. Por esto es que el párrafo de 3 de Juan, en el versículo 8, termina diciendo, nosotros, o sea, tú y yo, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Juan le dice a Gayo, debemos apoyar financieramente a estos hermanos, así estaremos cooperando a que la verdad se difunda. ¿Por qué he hecho este paréntesis aquí? Porque, hermanos, es menester corregir algo. Hay quienes piensan que los que hacen este tipo de obras son teletransportados,
que puesto que ellos viven una vida espiritual, deben vestirse poco menos que con pelo de camello, alimentarse de langosta y miel silvestre, o ayunar indefinidamente, aunque no sea por devoción, pero sí por imposición de las circunstancias. Estos que creen así se alegran con la verdad. Ellos gozan con la verdad, pero no cooperan con ella. Han leído más bienaventurado es dar que recibir, y se lo aplican a otros, nunca a sí mismos. Justifican su mezquindad con la prudencia, pero ¿son salvos o son incrédulos? Aquí, hermanos, dejo manifiesta mi ignorancia, no lo sé. No lo sé si una persona que procede así, alguien que dice que es creyente y procede de esta manera, es salvo o es incrédulo. Pero esto sí sé: la fe verdadera obra por el amor. El creyente no da porque le sobra, no te equivoques con esto. El creyente no da porque le sobra, da porque ama, porque quiere que otros también tengan la dicha de conocer al Salvador. Conozco a creyentes que dan generosamente para suplir las necesidades de otros que ni siquiera conocen. Otros comparten libros y folletos para compartir el Evangelio porque el amor de Cristo les constriñe. Ellos quieren cooperar con la verdad. Me llamó un hermano, me dijo: pastor, usted que conoce, mire, ¿qué opina? Yo quiero regalarle a mi iglesia. Él no está en una iglesia bautista. Yo quiero regalarle a mi iglesia una biblioteca. Le dije: excelente. ¿Y cuánto piensa invertir en libros? Bueno, yo dije, para mí, 50, 100 mil pesos seguramente va a invertir. Me dijo: quiero invertir 300, pastor. Y ya no es un hombre pudiente. ¿Pero qué lo hace hacer esto? Conozco a estos hombres. Compran libros y folletos para compartir el Evangelio porque el amor de Cristo les constriñe. Cristo ha hecho bien a mi vida y quiero que también te alcance a ti. Por lo tanto, yo voy a comprarte un libro para que tú con él puedas, tal vez, encontrar lo que yo ya encontré. La iglesia de Antioquía lo entendió así desde sus orígenes. ¿Por qué digo esto? Porque lo puedes ver. Cómo ellos están ofrendando generosamente para sus hermanos en Judea. Ellos están sosteniendo a sus pastores y ministros. Ellos están dando generosamente para las misiones. Ellos están invirtiendo ahora en este momento de Hechos 15 para que la verdad prevalezca. Así tenga que enviar a sus principales líderes desde Antioquía a Judea y que ellos vuelvan nuevamente a ellos. No era una inversión pequeña. Ni hoy día tampoco. Si alguien va a viajar de Tel Aviv o de Jerusalén hasta Damasco, hermano, eso sale sus pesos, ida y vuelta. Pero aquí era Pablo, Bernabé y algunos otros, no nos dicen cuántos, pero la iglesia estuvo dispuesta: hermanos, vayan, patrocinados por la iglesia, hermanos, vayan. ¿Por qué? Porque queremos que la verdad prevalezca. Ellos cooperaban con la verdad. Ya hay una pregunta que cae aquí. ¿Lo haces tú? ¿Lo hago yo? ¿Estamos cooperando con la verdad? Hermanos, oigamos la amorosa exhortación que nos hace Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículo 18. Mire cómo lo dice él: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Recuerda, somos salvos solo por la fe en Cristo. Pero la fe que salva nunca está sola. La fe verdadera obra por el amor. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo.